El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, y ya logramos la comunicación con el señor Guillermo Willy Bernaudo. Guillermo es el jefe de gabinete del ministro de Agroindustria, Ricardo Boyaile. Hola, Guillermo, bienvenido a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Estoy aquí con Catalina. Guillermo, bueno, queríamos hacer esta cita agropecuaria de la semana para que nos clarificaras y nos cuentes un poco sobre este acuerdo que se ha logrado con el conflicto que había con Monsanto y que ha derivado en la ley de semillas. Que nos cuentes un poquito para la gente que está escuchando, que ha escuchado nombrar la ley Monsanto en los medios, ¿qué significa la ley de semillas? Bueno, primero el tema del acuerdo es un acuerdo con toda la cadena comercial de la soja. Este acuerdo lo que implica es que ya no va a haber más contratos, lo que se llama cláusula Monsanto o cláusula de biotecnología, en la entrega de los productores, cuando los productores entregan soja, no va a haber esta cláusula. Van a entregarla ya comercializando normalmente sin esto. Ajá. Y lo que sí va a haber un control del INASE, que lo que va a controlar es lo que sea semilla ilegal, lo que se conoce como bolsa blanca. Ajá. El INASE para la gente... Un control privado de una empresa, ¿no? Perfecto. El INASE es el Instituto Nacional de Semillas, para la gente que no está familiarizada con el Instituto Nacional de Semillas, sí. Bien. Él va a ser el que haga el control, pero va a controlar la semilla ilegal. Ya no es un control comercial como el que estaba haciendo Monsanto, que lo considerábamos que no correspondía, que una empresa privada se metiera en toda la comercialización de granos para hacer un control comercial propio, ¿no? Claro. Y ustedes... Ese es el acuerdo. Y ustedes van a controlar desde INASE... lo que sea, vamos a utilizar grano, como estamos utilizando otras cuestiones, que es la declaración de uso de semilla propia, que tienen que tener los productores, y otras herramientas más que usa el Instituto Nacional de Semillas, para controlar el mercado ilegal de semillas, lo que tiene que ver con mercado ilegal. Ajá. Recién usaste el término bolsa blanca. ¿Querés explicarle a la gente lo que significa la bolsa blanca? Bolsa blanca, digamos, el productor puede usar semilla de uso propio, o sea, semilla que haya producido él mismo en su propio campo, semilla comprada, y la semilla comprada tiene que ser comprada certificada, tiene que venir con rótulo del INASE, con todos los detalles de la semilla comercial, que tiene, como cualquier producto vivo, tiene, digamos, certificaciones y demás, ¿no? Entonces tiene que venir con el rótulo del INASE, con una tarjeta que viene de que certifica que es semilla, controlada. El productor no puede comprarle a un vecino, no puede comprar una bolsa que no esté identificada de semilla para usar como semilla, porque eso es ilegal. Ajá. Y eso es lo que se llama vulgarmente para la gente, se conoce como bolsa blanca. Es la bolsa de semilla, que no es una bolsa certificada, sino que es una bolsa que no está habilitada para estar dentro del circuito comercial como semilla, ¿no? ¿Hay algún tema de trazabilidad con todo esto? No se genera nada de trazabilidad, porque la información del origen de la semilla y demás, del origen del grano y demás, queda encriptada para el INASE. El INASE lo que hace es vincular el grano, las características de variedad del grano con el origen que el productor declaró como semilla que estaba usando. Si no es consistente, el productor tiene un periodo para contestar porque tiene un producto que es distinto a lo que él declaró como semilla original, o sea, originaria de ese producto, y cumplido ese plazo, ya el INASE actúa, va a ser imputado, va a tener una multa, no va a poder hacer uso propio el año que viene, una serie de restricciones, ¿no? Está bien. Guillermo, y con esta, hubo mucha tensión en este tema entre el gobierno y entre ustedes, digamos, y la empresa Monsanto. ¿Considerás que al fortalecer este instituto, el INASE es como un logro institucional? Sí, es un objetivo que teníamos desde que asumimos. Más allá de que hubiera o no hubiera habido este problema, por una cuestión cultural, por falta de controles, por un montón de motivos, la semilla ilegal en la Argentina se instaló fuertemente, y desde que llegamos a la gestión nuestro objetivo es solucionar este problema
manteniendo los derechos del productor, pero asegurando que no haya comercio ilegal, porque es el comercio ilegal de semillas el que no paga derecho ni a Monsanto, ni a Don Mario, ni en trigo le paga Klein, ni a Buck, o sea, a nadie le paga esos derechos. Entonces queremos controlar eso, y bueno, surgió este conflicto puntualmente, pero está todo dentro de un marco que ya teníamos previsto antes de llegar al gobierno. Dentro de nuestro plan de gobierno estaba el que se vaya rápidamente volviendo un sistema legal en el comercio de semillas, ¿no? Perfecto, porque, o sea, vamos a explicarle a la audiencia que Klein, Don Mario, Monsanto son todas empresas que trabajan sobre la genética de la semilla y por eso tienen como un derecho intelectual sobre la misma, digamos, ¿no? Y pretenden cobrar regalías por la misma. Sí, lo que nosotros hoy, lo que marca la ley, que cuando se compra la semilla por primera vez, ahí es donde se pagan los derechos. Perfecto. Y acá no se estaban pagando los derechos ni siquiera cuando se compran por primera vez, ¿no? Ajá. ¿Qué tal, Guillermo? Perdón. Si hay una regalía que se extiende en el tiempo y demás, es un contrato individual entre partes, no es una cuestión que la ley obligue, y es un contrato entre partes, por eso el INASE no lo controla. Ajá. No hay por la ley ninguna regalía que pagar. Uno compra la semilla la primera vez y puede usarla todas las veces que quiera, salvo que haya firmado un contrato en contrario. Ok, perfecto. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Catalina Castro soy. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿En otros países del mundo se utiliza este mismo sistema así de compra del pago de regalía la primera vez o cómo está estructurado en otros lugares? Es muy diverso. En Francia, Australia hay una cosa que se llama regalía global. O sea, por cada vez que se usa semilla propia se paga un fondo, una cuota a un fondo. En Uruguay se le paga al obtentor, al que es dueño de la variedad, digamos, al que tiene el registro de la variedad, se le paga cada año si se usa semilla propia. Cada país tiene sus distintos mecanismos. Yo diría que el que menos derechos paga en el mundo es el argentino, porque no hay menos que pagar, ya como después del uso propio no paga nada. En este momento, con esta ley, no se está pagando ningún derecho al obtentor, cosa que seguramente merezca ser revisada en la próxima ley. Bien. Guillermo, y los que INASE detecta que, por ejemplo, están comercializando semilla no declarada, es que hay una... Hay una sanción monetaria. Es una multa. Y es una multa, y además algunos derechos que tiene, digamos, si es un operador comercial de semillas, no puede seguir operando, tiene algún periodo donde no puede seguir operando. Si es un productor, no puede usar semilla de uso propio el año que viene, tiene que comprar la semilla. De acuerdo al lugar en que esté en la cadena, además de la sanción monetaria, tiene una restricción para los derechos que tenía por la inscripción que tiene, ¿no? Está bien. O sea que trasciende lo monetario, además de que el monto monetario es importante, trasciende lo monetario. Claro. Y hubo mucha gente que ustedes en esta campaña, o sea, ¿es algo nuevo que está haciendo el INASE en esta campaña que ya está corriendo? Sí. No, legalmente lo tendría que haber hecho siempre, pero nunca se había tomado la decisión política de hacerlo firmemente. Esto yo diría que es como un semáforo, o sea, hay pueblos donde uno ve que nadie respeta el semáforo porque no existe la multa, no existe el control, no existe la sanción, y otros lugares donde la gente cumple, aunque no haya ninguna cámara, ningún policía en la esquina, la gente cumple porque sabe que puede haber una sanción si lo hace. Entonces hay que cambiar la cultura de mercado ilegal de semillas que tiene Argentina muy instalada, y bueno, en ese proceso hay que empezar con controles fuertes y firmes, y que era lo que no se estaba haciendo con intensidad, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, ¿y cómo crees que fue recibida la noticia? O sea, ya el acuerdo está firmado y se puede decir que se saldó el conflicto con Monsanto. No es un acuerdo firmado, sino que al organizar nosotros el mecanismo para que INASE controle de Bolsa Blanca, Monsanto voluntariamente desistió en los controles privados que ellos habían puesto. Claro. Así que no hay un acuerdo formal, sino que esto es un proceso que va a ir pasando ahora. Hay algunos detalles todavía operativos que hay que terminar de ordenar, pero bueno, yo creo que todo, como dijo el ministro Urjaile, nadie se llevó el 100% de lo que quería que fuera el mecanismo, de todas las partes involucradas,
pero todos tuvieron algo de satisfacción. Me parece que esto es lo que pasa con un acuerdo comercial donde nadie está en el óptimo y lo máximo que pensaba que merecía o que podía llevarse, pero todos saben que este acuerdo es mejor que la situación de conflicto en la que se estaba, ¿no? Perfecto. Bueno, bienvenido a este paso en la transparencia de la comercialización de los granos. Y ahora, si querés, un breve resumen de cómo está la agroindustria en el resto de las industrias, por la carne y la leche. ¿Querés darnos como un pequeño resumen? Bueno, como comentario, sí, así un pantallazo muy rápido. En carne vacuna estamos en un escenario muy positivo que los productores lo están percibiendo claramente, por eso están reteniendo vientres y se está reteniendo novillo para darle un poco más de peso. Esto se refleja en menos faena, menos cantidad de kilos faenados, 5 kilos por habitante más o menos de reducción de faena, pero no quiere decir que haya menos producción, sino se está produciendo más, lo que pasa es que se está reservando más como vientres principalmente, y algo más para darle más peso al novillo, así que la ganadería todavía no se ha puesto a full el tema exportación, pero hay un escenario de buenas expectativas, hay rentabilidad y los productores están aplicando esa rentabilidad a capitalizarse en Hacienda, o sea, es un escenario muy positivo. En leche, bueno, lamentablemente por las lluvias y por otros motivos, digamos, de restricciones, se redujo la producción total, pero bueno, el problema puntual del momento, que era principalmente el precio, está revirtiéndose. No sé, creo que ahí se está pagando en el rango próximo a los 4 pesos. Que ha tenido, digamos, ya es un aumento importante sobre el equivalente de 2.60, 2.70 que estaba hace 60 días. El mercado internacional, si bien no está activo, pero tiene un poquitito más de movimiento. Se está hablando algo para leche en polvo con Brasil. Es un escenario, digamos, que está regular menos, pero empieza a haber unos pequeños pasitos para adelante. Nosotros creemos que la crisis se dio porque las variaciones en el mercado internacional siempre se van a dar, picos de alta y baja en leche, y bueno, Uruguay implementó un plan anticíclico, pero el plan anticíclico se puede implementar cuando estamos en la parte buena del ciclo. Cuando estamos en la parte mala no podemos empezar el plan anticíclico, así que bueno, esperaremos mejores precios para que armar las reservas para que esto no pase. De cualquier manera, el Estado puso más de 1.200 millones de pesos en apoyo a los tamberos, que por supuesto que no es suficiente, pero bueno, era para ir respirando mientras movía el precio. Perdóname, Guillermo, el sector porcino tiene algunos problemitas, pero bueno, sí te escucho. Antes de irte a otro sector, volviendo al tema lechero, ¿están trabajando también con la FUNPEL? Que tiene este plan estratégico de lechería a largo plazo. El plan estratégico, sí, se trata con todos los sectores. Yo no estoy directamente en las reuniones, pero el SUSE Alejandro San Martino, que es el que está a cargo de lechería, mantiene con todas las organizaciones relaciones, ¿no? Bien. En el tema porcino también tenemos una cuestión de precios, que yo creo que hay un componente especial. El mercado de cerdos es distinto que la mayoría de las actividades del sector porque abastece principalmente mercado interno, prácticamente no tiene exportación. Todo su crecimiento está planteado para el mercado interno, cosa que es bastante excepcional. Es una de las pocas actividades donde no tiene un escenario de crecer en exportación por ahora, sino que su componente importante de crecimiento es en el mercado interno. Bueno, todavía hay unas cuestiones culturales y algunas cuestiones que yo creo que tienen que ver con la inflación, que hacen que hoy el tema del precio de la carne de cerdo, sobre todo en los centros urbanos, en el interior es un poquito más lógico, pero en los centros urbanos está demasiado cerca de la carne, del precio de la carne de vaca, y sin embargo el lechón está con mucha diferencia con respecto al novillo. Entonces hay un desfasaje en la cadena que me parece que en la medida en que haya más volumen operado y demás se va a ir saldando, pero bueno, entendemos que hay un problema. Hay algún problemita menor para nosotros, pero bueno, discutido con los productores con el tema de importaciones, pero bueno, también estamos trabajando sobre eso para restringir un poco las importaciones de Brasil y de Dinamarca. Y bueno, es un sector sobre el que estamos trabajando, hablando permanentemente, reuniéndonos, trabajando con algunos problemitas más. Y bueno, y el sector agrícola en general, con un repunte impresionante, sobre todo en la zona de ustedes se va a notar en maíz, se va a notar en trigo, lo que va a evolucionar esta campaña, ¿no?
Bueno, clarísimo y muy completo tu resumen, Guillermo. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, y disculpe que me largo de hablar y no dejo que me interrumpan. No hay problema. Bueno, quedamos en contacto con Citas de Radio para cualquier otra comunicación importante del sector. Muchas gracias, Guillermo Bernaudo. No, al contrario. Adiós.